tus sueños, si luchas los podrás tocar, aunque vengan tropiezos, no dudes, lo puedes lograr. Solo ten fe, levanta tus ojos, confía, lo vas a lograr. Carta del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 3, versículo 1. Voy a leer todo el capítulo 3, así que pongan atención. Dice así: oh Gálatas insensatos. En otras palabras me está diciendo: oh iglesia de los Gálatas, ante cuyos ojos Jesús el Mesías fue exhibido crucificado, ¿quién os fascinó? Solo esto quiero averiguar de vosotros: ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por la predicación de la fe? Tan insensatos sois, habiendo comenzado en el Espíritu, ahora os perfeccionáis en la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano. Esto es, sí fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y efectúa milagro entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por la predicación de la fe? Así como Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, sabed por tanto que los de la fe son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que por la fe declara justo a los gentiles, proclamó de antemano las buenas nuevas a Abraham: en ti serán benditas todas las naciones. De manera que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham, porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición. Porque está escrito: maldito todo el que no permanece en todas las cosas que han sido escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y es evidente que por la ley nadie es declarado justo delante de Dios, porque el justo vivirá por la fe. Pero la ley no es por fe, sino el que las haga vivirá por ellas. El Mesías nos libertó de la maldición de la ley, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que la bendición de Abraham llegara a los gentiles por Jesús el Mesías, a fin de que por medio de la fe recibamos el Espíritu prometido. Hermanos, hablo según normas humanas. Aunque un pacto haya sido puesto en efecto por un hombre, nadie lo invalida o le añade. Ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. No dice y a sus descendencias como de muchos, sino como de una, y a tu descendencia, la cual es el Mesías. Y esto digo: la ley creada 430 años después no abroga un pacto previamente ratificado por Dios para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Pero Dios trató generosamente a Abraham por medio de la promesa. ¿Para qué entonces la ley? Fue añadida por causa de las transgresiones, hasta que viniera la descendencia que había sido prometida, y fue promulgada por medio de ángeles en manos de un mediador. Y el mediador no es de uno solo, pero Dios es uno solo. Entonces la ley está en contra de las promesas. En ninguna manera. Porque si hubiera sido una ley que puede dar vida, la justicia sería verdaderamente por la ley. Pero la Escritura encerró todo bajo pecado, para que la promesa de la fe en Jesús, el Mesías, fuera dada a los que creen. Y antes que viniera la fe, estábamos encerrados bajo la ley, confinados para la fe que iba a ser revelada. Así que la ley ha sido nuestro tutor hasta el Mesías, para que por medio de la fe fuéramos declarados justos.
Y habiendo venido la fe, ya no estamos bajo tutor, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Jesús, el Mesías. Amén. Hasta ahí. Los demás es igualito, porque fueron bautizados todos en el nombre del Mesías. Bien, le leí todo el pasaje porque quise leer. No fue por eso. Es que el Señor me inquietó mucho con todo este pasaje, y realmente para mí esto es una claridad más de la palabra. La enseñanza se llama fe que es revelada. Fe que es revelada. Esta enseñanza le va a ayudar, va a tener claridad, va a motivar a muchos otros, los va a no solo motivar, sino que vamos todos a avanzar más. Sé que esta enseñanza va a ayudar a la iglesia en general. Nosotros somos privilegiados. Ustedes son todos privilegiados. Algunos no han creído, pero somos privilegiados porque tenemos a Jesucristo en el corazón, porque ya la fe fue revelada por Cristo Jesús. Amén. Pero nosotros todos somos privilegiados. Ya van a mirar que realmente sí somos privilegiados. Ajá. Dice el versículo 6, les voy a tomar varios pasajes. Esto podría darnos como una enseñanza. Esto podría ser no una predicación, sino una clase. Pero es clase con predicación, enseñanza con predicación. Y clase porque es muy bueno entender paso a paso. Por eso les quise leer todos los versículos, porque todos tienen que ver con la enseñanza. El versículo 6 por lo menos dice: así como Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. O sea, Abraham fue salvo, fue justificado por Dios por creerle a Dios. Lo dice Génesis 15, versículo 6. Y esto está en Gálatas 3, versículo 6 también. O sea, dice, Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Por qué razón? Por creerle a lo que Dios le dijo que iba a hacer. En el versículo 5 de Génesis 15, el Señor le había dicho, y lo sacó afuera y le dijo: contempla los cielos y cuenta las estrellas, si puedes contarlo. Y le dijo: así será tu descendencia. O sea, como las estrellas, así será tu descendencia, si puedes contarlas. El versículo 10 dice: porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición. Esto para muchos tienen como confusión, y yo también en un tiempo tenía confusión con esto de la ley, de las obras de la ley, de los mandamientos. Pero fíjense cómo dice, versículo 10 de Gálatas 3: porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición. ¿Cuáles son las obras de la ley? Las obras de la ley significa actuar. Obras es actuar, acción. Actuar de acuerdo a la ley significa los que cumplen la ley. Todos los que cumplen la ley están bajo maldición. Ahora, esto puede como crear confusión en algunos. Entonces, algunos dirán: o sea que la ley fue eliminada. No, los mandamientos no han sido eliminados. Los mandamientos están vigentes y los mandamientos hay que cumplirlos. Pero está hablando es del Antiguo Testamento. ¿Por qué razón el apóstol Pablo dijo esta palabra? Todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición. Deuteronomio 27, versículo 14 al 26, les leo rápidamente lo que dijo el Señor a Moisés y qué es lo que pasaba con esto. ¿Por qué dice que los que están bajo las obras de la ley están bajo maldición? Porque si alguno deja de cumplir un mandamiento, maldito. Por eso dice, es una maldición, pero no es que cumplir un mandamiento es maldición, sino que si la persona cree que por cumplir los mandamientos se va a salvar, no se salva. Porque el ser humano
en la parte del pueblo de Israel que fue esclavo en Egipto, nos dice, creo que Romanos 3:20, dice que los mandamientos fueron dados por causa del pecado. Y también aquí en estos pasajes habla de Gálatas, dice que es por causa del pecado que fueron dados los mandamientos. El pueblo de Israel, Dios le había prometido a Abraham que su descendencia iba a estar esclava por 400 años. Pero aquí dice 430 años. Los 30 años fueron los de José. 400 años que fueron esclavos. Y en eso el pueblo era esclavo sin saberlo. ¿Esclavo en qué? Esclavo en el pecado por causa de Adán y Eva. Pero como fueron a Egipto y resultaron siendo esclavos en la parte humana, entendieron que ellos también eran esclavos en la parte espiritual y no lo sabían. Solamente se veían como esclavos en la parte humana, o sea, de los esclavos. Pero eran esclavos realmente por causa del pecado. Eso ya venía del pueblo de Israel, y no solo de Israel, de toda la humanidad ya venía la esclavitud. Y también hoy está la esclavitud cuando alguien no se deja guiar por el Espíritu Santo. Deuteronomio 27:14 dice, fíjese bien, entonces los levitas tomarán la palabra y dirán a los hombres de Israel en voz alta: maldito el hombre que haga ídolo e imagen de fundición, abominación al Señor, obra de mano artesano, y lo ponga en oculto. 16. Maldito el que deshonre al padre o madre. 17. Maldito el que desplaza el lindero de su vecino. Maldito el que extravía el ciego en el camino. Maldito el que tuerza el derecho del extranjero, transeúnte y huérfano y la viuda. Maldito el que se acueste con la mujer de su padre, descubriendo el manto de su padre, de la madre de su padre, descubriendo el manto de su padre. Maldito el que se ayunte con cualquier animal. Maldito el que se acueste con su hermana, hijo de su padre o hija de su madre. Maldito el que se acueste con su suegra. Maldito el que en lo oculto asesina a su prójimo. Maldito el que acepte soborno para matar a un inocente. Y termina diciendo: maldito el que no persevere en las palabras de esta ley para cumplirlas. Si miramos, dirá uno, yo pasé por ahí tal vez en una, ¿verdad? ¿Cuál sería la consecuencia? Maldito. Por eso dice, por la ley no se salva, por la ley no viene el Espíritu Santo, porque por cumplir los mandamientos nadie los va a cumplir. Los puede cumplir, pero puede fallar un día. Y si los cumple, ¿cómo queda? Maldito. Entonces, por esa razón, dice, porque todos los que están bajo las obras de la ley están bajo maldición. El que crea que por cumplir va a estar bien, no, está bajo maldición. Versículo 13. Dice, el Mesías nos libertó de la maldición de la ley hecha maldición por nosotros. El Mesías nos libertó de la maldición de la ley. Deuteronomio 21:22 dice, cuando algún hombre haya incurrido en sentencia de muerte, esto fue Antiguo Testamento, y en efecto haya muerto, y lo cuelgas en un árbol, su cadáver no pasará la noche en el árbol, sin falta entraréis, lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Elohim es el colgado, y no has de contaminar la tierra que el Señor tu Dios te da en posesión. Gálatas 3:13 dice, el Mesías nos libertó de la maldición de la ley, hecho maldición por nosotros. Él fue llevado a la cruz. Deuteronomio dice, el que cometa pecado lo cuelgan, o sea, un pecado de muerte, ¿no? Dice aquí, sentencia de muerte, es llevado a la cruz o a un árbol, es crucificado. ¿Qué hizo Jesús? Jesús se hizo maldición para liberarnos de la maldición. O sea, el castigo de Jesús fue como si realmente Jesús hubiera cometido un pecado de muerte. Lo que hizo Jesús fue tomar el pecado de muerte y se hizo maldición para liberarnos de la maldición. Amén. Y otro punto más, 4, versículo 18. Porque si la herencia es por ley, ya no es por la promesa, pero Dios trató generosamente a Abraham por medio de la promesa. ¿Cuál fue la promesa? Génesis 17, versículo 6. Dice así lo siguiente en Génesis 17:6. Te haré fecundo en gran manera. Versículo 1 dice, Abraham era de 99 años.
cuando le dijo Dios que iba a ser padre. Recuerden que el Señor en Génesis capítulo 12 le había hablado a Abraham y le dijo: haré de ti una nación grande y en ti serán benditas todas las naciones. Fíjense bien, esa promesa se la dio el Señor a Abraham. Abraham caminó en obediencia, ¿verdad? Caminó en obediencia a esa palabra: haré de ti una nación y en ti serán benditas todas las naciones. Abraham no veía resultado, no veía respuesta, no veía a su hijo y le dijo: Señor, el heredero va a ser mi siervo. Y entonces ahí es donde dice, en Génesis 17, dice: te haré fecundo, versículo 6, en gran manera haré naciones de ti y de ti saldrán reyes. Yo establezco mi pacto entre yo y tú y tu descendencia después de ti en sus generaciones como alianza eterna, para ser el Dios tuyo y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra de peregrinaciones, toda la tierra de Canaán por posesión perpetua. Termina diciendo el versículo 10: este es mi pacto que guardaréis entre yo y vosotros y tu descendencia después de ti, que todo varón entre vosotros sea circuncidado. Fíjense bien lo siguiente. En Génesis 12 el Señor no le habló de la circuncisión. En Génesis 17 le promete un hijo y ahí sí le dice: la señal del pacto es la circuncisión. Circuncisión después vino para Moisés y después la circuncisión vino como ley. Por eso en la Biblia, no sé si usted ha visto, que habla de los incircuncisos y de los circuncidados. Los circuncidados está hablando de todo el pueblo de Israel, pero comenzó ¿con quién? Con Abraham. Fue la señal del pacto que hizo Dios con Abraham es: te circuncidas, tus hijos y todos los hombres de la casa, todos tienen que circuncidarse. Pero le había hecho la promesa de cumplir el pacto. Versículo 17. Y esto dijo: la ley creada 430 años después no abroga, significa no elimina. Pongan atención. Esto dijo Gálatas, pero también se lo había dado a Abraham. La ley creada 430 años después no elimina un pacto previamente ratificado por Dios para invalidar la promesa. ¿Qué quiere decir esto? Pongan atención. Dios, vuelvo y digo, Dios hizo una promesa a Abraham. Después, en Génesis 17, hace un pacto con Abraham, que circuncide. Luego dice, 430 años después vino la ley. Pero la promesa que Dios había hecho a Abraham fue si creía. Si usted cree, si usted obedece, yo voy a bendecirte, tu descendencia va a ser bendecida, vas a poseer esta tierra. Si tú crees, dice Génesis 17:5, y Abraham le creyó a Dios y fue contado por justicia. O sea, fue salvo Abraham aunque no había venido el Mesías, pero como creyó a una promesa. Por eso dice, la ley que fue creada 430 años después no puede eliminar la promesa. ¿Cuál promesa? La promesa de las generaciones. La promesa que fue a Abraham fue, ¿qué es? Certeza de lo que se espera. ¿Qué es eso? Promesa. Porque nosotros estamos esperando que se cumpla la palabra en nosotros. Usted está creyendo y esperando que lo que el Señor dijo en su palabra se va a cumplir. Usted está es por la promesa, por la fe, no por cumplir mandamientos. Ahora, no es que no vamos a cumplir los mandamientos. No, esto no dice eso la Biblia, ni tampoco lo puedo decir yo. Los mandamientos tenemos que cumplirlos. Lo que ocurre es que los mandamientos se cumplen es para librarse de pecado. Por decir, ¿por qué vinieron los mandamientos? Porque había pecado y el hombre no sabía que estaba pecando. Porque Dios creó al hombre, le dijo no tomes del fruto, pero no le dijo esto es pecado. Si dijo no tomes del fruto porque viene muerte.
Ellos desobedecieron y vino la muerte sobre ellos, vinieron enfermedades y muchas cosas, pero pasó mucho tiempo hasta que ellos se dieron cuenta que todo lo que hacían era pecado. Y como estuvieron en Egipto 400 años como esclavos, entonces tomaron todas las costumbres y tradiciones de los egipcios, y por eso es que el Señor, cuando los saca en el monte Sinaí, les dice, el mismo Señor, dice la Biblia, que con el dedo de Dios escribe. Fíjese que no es promesa, sino escritura. Y escritura tiene que ver con ley. Hoy nosotros vamos ante las autoridades y el valor, o mejor dicho, lo que tenemos nosotros tiene valor por una escritura. Escritura de un carro, escritura de una casa, escritura de una propiedad. No es por promesa, sino es por escritura. Las escrituras significan los documentos. Por esa razón el Señor escribió, significa leyes escritas, mientras que con Abraham no le escribió, sino le habló, y Abraham le creyó a lo que Dios le habló, y eso se llama fe. Y por esa razón dice, fue justificado porque le creyó a Dios. No fue porque le dieron un mandamiento, sino porque le creyó a la palabra. Mientras que con Moisés era diferente, porque Moisés iba con la Torá oral, con la Torá escrita, con las leyes, con los mandamientos, pero ellos estaban aferrados a los mandamientos. Entonces, por eso dice, la ley creada 430 años después no puede abrogar un pacto previamente ratificado por Dios para invalidar la promesa. Por eso es que nosotros no podemos aferrarnos en que la ley de Dios, que los mandamientos, que el sábado, que aquello, todo eso son mandamientos. Cuando alguien se queda ahí, está todavía en la ley, creyendo que es salvación, y no es por ley, sino es por la fe en Cristo Jesús. Amén. Ajá. Bien. Sexto punto, versículo 21. Entonces la ley está en contra de las promesas, en ninguna manera. Fíjense. Entonces la ley está en contra de las promesas, no. Gálatas 3:24 dice, así que la ley ha sido nuestro tutor. La ley significa los mandamientos, ha sido nuestro tutor. ¿Qué es tutor? Tutor es un patrón, es un amparador, es un sostén, es como un abogado. La ley fue nuestro tutor, significa las leyes antes de venir el Mesías, o mejor dicho, antes de venir el Mesías era la ley y la ley. Antes que la ley, así que la ley ha sido nuestro tutor hasta el Mesías, para que por medio de la fe fuéramos declarados justos. Y habiendo venido la fe, ya no estamos bajo tutor. Vuelvo y les digo, no quiere decir que no vamos a cumplir los mandamientos. Los mandamientos debo cumplirlos y debemos cumplirlos. Lo que ocurre es que yo soy justificado por el Señor es por creer en el Señor, no por cumplir los mandamientos, porque por cumplir los mandamientos no es salvación, porque si hubiese sido por cumplir los mandamientos salvación, ¿para qué venía Jesús? Jesús vino porque Jesús fue la descendencia de Abraham, como dice ahí ese pasaje. Séptimo, versículo 22. Pero la Escritura encerró todo bajo pecado. ¿Cómo es eso? O sea, todo pecado. Por eso es que vemos que para que se cumplieran los mandamientos. Es por esto que los maestros de la ley y fariseos estaban aferrados a los mandamientos. ¿Por causa de qué? De que todo es pecado. Pecado, pecado, pecado. Como hay mandamientos, ¿por qué es una ley o por qué es un mandamiento? No tomarás, no codiciarás, no adulterarás. O sea, todo es ley. No, 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 no. ¿Verdad que? ¿Quién de los que está aquí algún día, o mejor dicho, desde que aceptó a Jesús como Señor y Salvador, puede decir, yo no volví, no falto a ningún mandamiento? No tiene dioses fuera de él, está bien, tal vez no tiene imágenes.
Honra a padre y madre. Sí, cuando estabas niño, ahora quién sabe. No cometerás adulterio. Y dijo Jesús, el que mira con deseo adulteró. Uy, no. ¿Cuántos habrán? Por cumplir la ley, porque el que falte a uno de los mandamientos, no hay salvación. ¿Usted le gustaría estar dentro de eso o dentro de la fe con Cristo Jesús? Es mejor con la fe en Cristo Jesús. No quiere decir que Cristo es una alcahueta. No, no es eso. Por eso es que los fariseos y maestros de la ley decían, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos para comer? Porque es que tienen que lavarse las manos antes de comer, es pecado. ¿Por qué sanas en día de reposo? Porque es que en día de reposo no se podía caminar mucho, ni se podía hacer milagros, ni se podía prender fuego. Entonces fíjense, se aferraron tanto a los mandamientos que terminaron cambiando hasta los mandamientos. Esto es lo que ocurrió con los maestros de la ley. Y octavo punto, que ya casi vamos a una parte buena, que es casi la parte final. Dice que esta es la parte central de la enseñanza. 8, versículo 23. Y antes que viniera la fe, estábamos encerrados bajo la ley, confinados para la fe que iba a ser revelada, significa mostrada. Vuelvo y les digo, antes que viniera la fe, antes que viniera la fe significa antes que viniera el autor y consumador de la fe, antes que viniera Jesucristo, antes de que viniera Jesús, estaban todos, por decir, miremos el pueblo de Israel con Jesús, el Mesías. Antes de que viniera Jesús, el Mesías, estaban todos encerrados bajo la ley. Por eso vuelvo y digo, para ellos eran, esto es malo, esto es malo, esto es malo, esto es malo. Ahora, lo que estaban diciéndolo bien. Lo que ocurre es que estaban exagerando porque ellos solamente estaban agarrados, eran de lo que Dios mismo escribió con su dedo. Pero ellos no estaban agarrados como Abraham, porque es que a Abraham le fue dada la promesa. Después en su descendencia se cumplió con el pueblo de Israel, que fue Jacob, que vinieron las leyes, y por eso dice, antes de la ley estaba la promesa. Antes de que vinieran los mandamientos, ya había sido dada la promesa de salvación para Abraham. Por eso dice, antes que viniera la fe, estábamos encerrados bajo la ley, confinados para la fe que iba a ser mostrada. Cuando aparece Jesucristo, Jesucristo es la palabra de Dios, Jesús es la palabra de Dios, y Jesús era la descendencia que se dijo a Abraham, y daré a tu descendencia. Por eso dice en Gálatas 3, habla tu descendencia, refiriéndose al Mesías. Entonces, antes que viniera el cumplimiento de la promesa, que es la descendencia, estábamos bajo la ley. Quiere decir que no había llegado Jesús. Termina diciendo este punto del 23, confinados para la fe que iba a ser revelada. ¿Cómo es eso de la fe que iba a ser revelada? La Biblia dice en Romanos 10, 17, la fe viene por el oír y el oír de la palabra, ¿verdad? A Abraham se le dice padre de la fe, porque Abraham le creyó a Dios lo que Dios le había dicho, que iba a multiplicar su descendencia, y dice, a Abraham le fue contada su fe por justicia. O sea, la fe de Abraham creyó a Dios. Moisés, mandamientos. Si alguien se aferra a mandamientos, ya no es por mandamientos, es por la fe.
por la fe significa creer en Jesús. Ajá. ¿Cómo es esto de que la fe es revelada? Cuando vino Jesús, Jesús vino a mostrar el camino a los judíos, vino a mostrarles la salvación, y por esa razón ellos decían, nosotros, Juan 8, del 31 en adelante, dijeron los judíos y fariseos, nosotros somos hijos de Abraham. Dijeron ellos, somos hijos de Abraham. Y el Señor les dijo, pero ustedes quieren matarme, porque en mi palabra no hay aceptación en ustedes. Y ellos se decían, nosotros somos hijos de Abraham. Para ser hijo de Abraham, tiene que caminar como Abraham. Y ellos estaban caminando como la ley. Porque ellos le decían, no haga esto, no haga esto, no haga esto, no haga esto, porque eso es pecado. Mientras que hijo de Abraham significa creer en lo que Dios le dijo a Abraham, y que la descendencia era para Abraham y para sus generaciones. Eso es lo que ocurrió con el pueblo de Israel, que ellos no entendieron la fe revelada que era Jesucristo. Fe, ¿qué significa? Certeza de lo que estoy esperando, convencido aunque no vea. El pueblo de Israel no podía tener fe. Los maestros de la ley no podían tener fe, porque ellos lo que tenían era mandamientos, mandamientos, mandamientos. Ellos no tenían fe, porque fe es creer en Jesús. Porque la fe es por Jesús, pero como ellos rechazaban a Jesús, no estaban aceptando la palabra de Dios, que es Jesús. Y entonces por esa razón ellos no podían captar lo que el Señor les enseñaba, porque ellos estaban encerrados, como dice versículo 23. Y antes que viniera la fe, estábamos encerrados bajo la ley, significa mandamiento, 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 mandamiento. Confinados para la fe que iba a ser mostrada. Ajá. Jesús se fue. Los discípulos se sintieron tristes. Les dijo el Señor, les conviene que yo me vaya para que pueda venir el Espíritu Santo. ¿Verdad? Les conviene que yo me vaya. Ahora, volvamos al versículo 1 de Gálatas 3. Y comencemos la enseñanza con nosotros. Quiere decir que ahora sí comenzó la enseñanza. Fíjense bien. Dice, oh Gálatas insensatos. Ajá. Dejémoslo ahí, ya les voy a seguir. Vamos a una cosa. Mejor sigo. Pongan cuidado. Ante cuyos ojos Jesús el Mesías fue exhibido crucificado. Quiere decir que los Gálatas vieron a Jesús en la cruz. ¿Sí? Ante cuyos ojos vieron a Jesús crucificado. ¿Quién nos fascinó? Solo quiero averiguar esto de ustedes, vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley? Significa por cumplir los mandamientos, o por la predicación de la fe, que es creer a la palabra. Tan insensatos sois, habiendo comenzado en el Espíritu, ahora os perfeccionáis en la carne. Bueno, ahí. Pablo le dijo a los Gálatas esta palabra, que ellos habían recibido el Espíritu Santo, y que el Espíritu Santo vino a ellos por creer a la palabra, ¿verdad? Por creer a la fe, que es Jesús. Pero les dice, ustedes recibieron al Espíritu Santo por cumplir la ley o por la predicación de la fe. Dice, ¿fue en vano entonces? Ajá, ahora sí la pregunta. La renovación carismática, nacer de nuevo, y todos los cristianos de este tiempo y de los tiempos después de Jesús, o de los mismos Gálatas hasta hoy, hemos recibido al Espíritu Santo por creer en Jesús, ¿verdad? Si es así, ¿no? Hemos recibido al Espíritu Santo por creer en Jesús.
En el año 1990 mi esposa tuvo una visión. Una visión, yo les conté. Tuvo una visión donde vio que el cielo se abrió y de repente como que estaba con Wilcar cuando era niño. Tendría como, no sé, 90, como 5 o 6 años tendría Wilcar, como 5 años. Y Wilcar lloraba porque decía, mamá, mamá, la luz se la va a llevar. Eso fue en el año 1991. Creo que más bien fue como el 91, no estoy muy seguro. Después yo en el año 2002 tuve una experiencia de una profecía que me dieron y me dijo un profeta, sin que tú supieras te fui formando. Eso es algo bonito, ¿verdad? Una visión y una profecía. Después, aquí en la iglesia, en el año 2002, en ese tiempo Yaira era la pastora de los jóvenes y dijo, pastor, hay un congreso de jóvenes en Mérida, ¿será que podemos ir a Mérida? Y se fueron bastante jóvenes. ¿Quiénes fueron los que fueron en ese tiempo del 2002? A ver, le invito a que se levanten los que fueron en el 2002 para Mérida. El 2002. ¿Quiénes fueron? A ver, levanten los que fueron. Los que fueron en el año 2002 al Congreso de Mérida. Al Congreso de Canuna, sí, el Congreso en Mérida. El año 2002 fueron como 25 jóvenes. Bueno, faltan más que no están ahí. Bueno, después de eso comenzó a pasar algo aquí en la iglesia. Eran ministrados los hermanos, se caían solos en el final de la predicación, orando, se caían ministrados. Y comenzó en el año 2003 el Señor a hablar en profecías. Y de varios hermanos aquí en la iglesia hablaron en profecías. O sea, Dios habló a través de ellos. En el libro de la tradición a la iglesia están los nombres de los hermanos que fueron usados en ese tiempo. Tal vez alguno pudo faltar, pero yo creo que están todos los que Dios usó dando palabra en 2003, 2004 y hasta 2005. Y aparte de eso, la iglesia, o después de eso, el Señor dijo, esta iglesia es una iglesia de profetas, es una iglesia de revelación, es una iglesia de palabra, es una iglesia de bendición. ¿Quiénes han recibido el Espíritu Santo y han sido usados en algún momento por el Espíritu Santo? Orando por alguien, recibiendo lenguas. A ver, levántense rápidamente los que oran en lenguas, los que tienen ese don de lenguas, de hablar en otro idioma que no es el idioma normal, español ni inglés, es un idioma de Dios. Y aparte hay muchos más que han recibido. Levántense los que han tenido sueños que pueden decir, no que soñaron porque comió tarde, sino sueños que dicen, es un sueño de Dios. ¿Quién ha tenido sueños? A ver, levanten los que han tenido sueños y se ha cumplido esos sueños y dice, uy, Dios mío. ¿Y quiénes han tenido visiones que han visto? Bueno, siéntense. Mire lo que pasó en Hechos de los Apóstoles capítulo 2. Dice Hechos 2:17, y acontecerá que en los postreros días, dice Dios, que derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños. Ciertamente sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales milagrosas en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas, la luna en sangre. Nosotros tuvimos la experiencia de ver el cielo todo rojo. Antes que venga el día grande y glorioso del Señor, sucederá que todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Eso significa que el Espíritu Santo va a ser derramado, y es derramado sobre todos. El que reciba, no todos, fíjense, no todos se levantaron.
Porque no todos han tenido sueños, no todos han tenido visiones, no todos han sido usados en profecía, no todos han sido tenido revelación de la palabra, no todos. La enseñanza se llama fe que es revelada por el Espíritu. ¿Por qué por el Espíritu? La fe revelada por Jesús, que es el autor y consumador de la fe, pero fe que es revelada por el Espíritu, porque el que, pongan atención, Abraham le creyó a Dios y fue contada por justicia. Abraham le creyó esa palabra y caminó en esa palabra y se dio el sueño, se dio no solo el sueño, sino la palabra de que iba a ser padre de multitudes. Pero también todos los hombres del Antiguo Testamento que tenían sueños y visiones eran profetas, eran reyes, eran sacerdotes, o sea, todos recibían del Espíritu Santo. Pero hoy el Espíritu Santo está sobre toda la iglesia. Pero aunque está sobre toda la iglesia, no todos han tenido esos sueños, esas visiones, esas profecías, esa revelación. Pero el que la recibe, el que recibe esto, ¿qué es? Por eso les dije al comienzo, son privilegiados. Pero el que recibe esto, digo, una visión, ser usado como profeta, tener sueños. Yo he tenido muchos sueños. Ustedes saben que siempre les cuento sueños. Hoy no tuve sueños, ni ayer tuve sueños, ni esta semana tuve sueños. Sí tuve un sueño, pero no sé qué será, pero eso, no sé, debe ser como muy personal. Pero yo sé que, no sé, a ver lo que voy. Entonces miren, privilegiados, porque de los que se quedaron sentados, dirán algunos, ay, ¿cuándo tendré yo una visión? ¿Cuándo yo tendré un sueño de Dios? ¿Cuándo yo hablaré en lenguas? ¿Cuándo yo me hablará Dios? ¿Verdad? Ajá. Ahora yo digo lo siguiente. Es para todos el Espíritu Santo, porque el Señor dijo en Hechos 2, derramaré de mi Espíritu sobre toda carne. Pero ¿sabe qué? Les voy a leer ahora sí en Gálatas 3, 1. Ya no son Gálatas insensatos, ahora son nacer de nuevo insensatos. Oh, nacer de nuevo necios, porque insensatos es necios. Oh, nacer de nuevo necios, ante cuyos ojos Jesús el Mesías fue crucificado. Pero no solo eso, por el Espíritu Santo recibiste dones. ¿Qué nos fascinó? Quiero averiguar esto. ¿Recibiste el Espíritu por la ley, por cumplir mandamientos, o por oír la palabra? Dentro de eso me meto yo, porque ¿cómo yo puedo ser Giovanni Merchan recibiendo el Espíritu Santo y que por el Espíritu Santo recibo revelación de la palabra? Porque por el Espíritu Santo es el que me ha dado revelación de la palabra. Los libros que he sacado no es porque yo sí soy inteligente y yo no estudié para eso. Si fuera por eso, no, eso es por el Espíritu Santo. Las predicaciones es por revelación del Espíritu Santo. Pero yo sería necio si yo, sabiendo que por el Espíritu Santo recibo la revelación, me pongo a jactarme a decir que es por mí. Eso es lo mismo. Necios. ¿Usted recibió eso por cumplir la ley o por lo que Dios le dijo que iba a hacer en usted? Y así pasa en la iglesia. Y así pasa con nacer de nuevo, y no solo nacer de nuevo, con todas las iglesias del mundo entero, que después de haber recibido al Espíritu Santo, después de haber recibido la fe revelada por el Espíritu, porque no todos tienen la revelación del Espíritu, no todos tienen la revelación de entender que Dios le muestra visiones, que Dios le habla para que hable, que Dios lo usa para llenarse a través de las lenguas. No todos tienen ese privilegio y parece que algunos se comportan como necios. Por eso es, o Gálatas necios, o nacer de nuevo necios.
¿cómo van a terminar ahora en la carne? Dice, comenzaron con el espíritu y terminaron con la carne. O sea, ¿cómo puede ser posible? Mire, nosotros debiéramos haber crecido más. Pero ¿sabe por qué es? Porque entre la congregación hay necios. ¿Y cómo son esos necios? Los que son usados y reciben el Espíritu Santo. Y un día el pastor les dice, hermano, estoy viendo que lo que usted está haciendo está mal. No aceptó que el pastor le dijo y envenenó a la familia, envenenó a los amigos, envenenó a los que han venido a la iglesia. Y ahora, ¿qué pasó con eso? ¿Qué pasó con su familia? Por necio. ¿Qué pasó con los amigos? ¿Qué pasó con los que usted trajo? También se los llevó. Y como dijo una hermana, corren algunos y todavía están ahí. Entonces, hermanos, si nosotros somos privilegiados por tener revelación por el Espíritu, ¿cómo vamos a ser tan, como dice, insensatos y vamos a dejar de perder? Y estamos perdiendo la bendición. Hermanos, la fe revelada por el Espíritu significa la revelación del Espíritu, los dones, todo esto. Los que no han recibido esto son llamados para recibir eso también. Ahora, cuando yo digo que me incluyo yo, es porque yo también me he equivocado. No crean que es que yo he recibido revelación, sueños y visiones y no me he equivocado. Sí me he equivocado, pero le he dicho, Señor, quiero corregirme porque yo quiero avanzar. Yo no quiero ser piedra de tropiezo para ninguno de la misma iglesia. ¿Usted no cree que puede pasar eso en la iglesia? Como le compartía hace poco mi esposa a alguien, le decía, tanto que se lucha para ganarse a un joven y usted viene porque se le corrigió, fue y envenenó a los demás muchachos. Porque se le corrigió a un joven. Y como no aceptó, entonces va la pastora. Hermanos, nosotros somos privilegiados por tener al Espíritu Santo que nos da revelación y que nos da visiones y que nos da sueños y que tenemos dones y que recibimos del Espíritu Santo, pero no perdamos esa bendición, hermanos, esa revelación del Espíritu, porque por eso dice, recibieron el Espíritu por guardar la palabra antes o porque creyeron en Jesús. Nosotros somos privilegiados. Usted es llamado a recibir más del Espíritu. Porque no todos. Quienes no han recibido nada del Espíritu, que creen, porque sí han recibido, lo que pasa es que creen que no. Porque todos tienen. Lo que pasa es que no desarrollan, pero todos los que están aquí, todos han recibido un don del Espíritu Santo. Todos. Y no puede usted creer que usted no ha recibido. Sí, usted también recibió porque usted es de la promesa. Usted no es de los que cumplen por no cumplir los mandamientos que vienen en la promesa. Usted es de los que por creer en Jesús es salvo. Amén. Entonces, hermanos, privilegiados, no perdamos la bendición. Mire, viene algo grande para la iglesia. Esto que está pasando, que Dios está permitiendo que se construya en medio de una situación tan fuerte en Venezuela, es porque Dios está con nosotros. Nosotros estamos caminando por fe. Significa, si Dios dijo haga, hacemos porque el Señor nos respalda. Pero si yo hago por mi propia cuenta, como yo les dije hace un tiempo, mirando el bolsillo no hacemos nada, porque mirando el bolsillo no hay. Pero como nosotros somos los de fe, somos bendecidos en Cristo Jesús. Entonces, hermanos, fe que es revelada por el Espíritu. Ore, el Espíritu Santo le va a dar, usted va a recibir hoy y más revelación. ¿Qué hizo Abraham? Abraham caminó con esa palabra, ¿verdad? Señor, usted dijo que iba a ser padre de multitudes y aquí voy. Mire, le digo en Génesis 17
para el otro año tendrá su hijo en los brazos. Ahí lo dice, para el próximo año. O sea, ya era una promesa con fecha. El que recibe, el que tiene visiones, ¿sabe qué es lo que debe hacer? Señor, usted me mostró, porque las visiones son algo que no tiene y que va a pasar. Usted me mostró una casa y que esa era mi casa. ¿Qué hago yo? Obedezco y camino en obediencia, me guardo para el Señor y se me da mi casa. Un sueño de que va a ir a las naciones. Usted camina en obediencia y ese sueño se va a cumplir sin salirse ni a derecha ni a izquierda. Y se cumplen los sueños. Profecía. Que usted de repente le da una profecía a algún hermano, o usted recibe una profecía de alguien y usted dice, lo que me dijo ese hermano o esa hermana es confirmación de lo que Dios me había mostrado. Significa, esa profecía es de Dios. ¿Qué hace usted? Camino en esa profecía. No es cumpliendo los mandamientos para que se me dé la profecía. Sí cumpliendo los mandamientos, pero por eso no voy a ser salvo, sino que por eso se me va a dar también la profecía.